Alguien me envió esta historia desde una zona fronteriza, pidiéndome que no revelara su identidad. Me escribió porque necesitaba contárselo a alguien, y espera que tal vez alguien más haya vivido algo similar. Si tú tienes una experiencia que te persigue, que necesitas sacar de tu pecho, este es un espacio seguro para compartirla en los comentarios. Lo que esta persona vivió comenzó cuando tenía 15 años, y su familia se mudó a una casa antigua en un pueblo donde todos parecían guardar secretos. Había un espejo en el ático, un espejo que su madre le prohibió tocar. Y como todos los adolescentes, la prohibición solo aumentó su curiosidad. Esta es su historia. El espejo llegó antes que nosotros. Eso fue lo primero extraño. Cuando mi familia se mudó a la casa en San Miguel del Río, un pueblo pequeño cerca de la frontera, el camión de mudanzas llegó con todas nuestras cosas, pero en el ático ya había un espejo enorme, antiguo, con un marco de madera tallada que representaba escenas extrañas. Figuras retorcidas, rostros que parecían gritar, manos que se extendían como si quisieran salir del marco. «No toques ese espejo», me dijo mi madre la primera vez que subí al ático. Su voz tenía un tono que nunca le había escuchado antes. Miedo. ¿Por qué está aquí? Vino con la casa. El dueño anterior dijo que no podía llevárselo, que pertenecía a este lugar. ¿Y no podemos tirarlo? Me miró con ojos muy serios. No. Algunos objetos no se pueden simplemente tirar. Tienen historia, tienen propósito. Solo prométeme que no lo tocarás. Prometí, pero las promesas de un adolescente de 15 años no valen mucho. La casa era grande, demasiado grande para nuestra familia de 3 personas. Mi padre había conseguido trabajo como administrador de una hacienda cercana, y esta casa venía incluida como parte del paquete. Era vieja, de más de 100 años, con techos altos y habitaciones que olían a polvo y a tiempo. El pueblo de San Miguel del Río era pequeño y cerrado. Las personas nos miraban con desconfianza cuando caminábamos por la calle. Los vecinos eran cordiales pero distantes. Y había algo en el aire, una sensación de que todos compartían un secreto del que nosotros estábamos excluidos. Durante las primeras semanas me adapté. Nueva escuela, nuevos compañeros, nueva rutina. Pero el espejo en el ático me llamaba constantemente. Por las noches, acostada en mi cama, pensaba en él, en su superficie oscura y opaca, como si estuviera cubierta de una película de polvo que nunca se limpiaba. En las figuras talladas en el marco, en la advertencia de mi madre. Una noche, 2 meses después de mudarnos, mi curiosidad ganó. Esperé hasta que mis padres estuvieran dormidos. Luego, con una linterna, subí al ático. El ático era un espacio largo bajo el techo inclinado, cajas de nuestras cosas todavía sin desempacar, muebles viejos que habíamos heredado con la casa, y al fondo, cubierto parcialmente con una sábana blanca, el espejo. Me acerqué lentamente, mi corazón latía rápido, aunque no sabía exactamente por qué. Era solo un espejo. Quité la sábana. Bajo la luz de mi linterna, el espejo parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. La superficie era oscura, casi negra, pero cuando moví la linterna, pude ver mi reflejo, distorsionado, extraño. Extendí mi mano y toqué el cristal. Estaba frío, tan frío que quemaba. Retiré mi mano rápidamente, pero el daño estaba hecho. Algo había cambiado. No lo noté inmediatamente. Fue gradual, sutil. Primero fueron los sueños. Soñaba que estaba en mi habitación, pero no exactamente. Todo estaba ligeramente diferente. Los muebles en lugares equivocados, los colores más oscuros, y había alguien en la esquina. Una figura que no podía ver claramente, que se quedaba en las sombras, observándome. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Luego empecé a ver cosas por el rabillo del ojo, movimientos rápidos, sombras que no deberían estar ahí. Cuando giraba la cabeza, no había nada. «Estás durmiendo mal», dijo mi madre cuando le mencioné el cansancio. «Es el cambio de casa. Te adaptarás». Pero yo sabía que era algo más. Una semana después de tocar el espejo, vi mi primer doble. Estaba en la escuela, en la biblioteca, cuando la vi. Una chica que se parecía exactamente a mí. Misma altura, mismo cabello, misma ropa. Estaba al otro lado de la estantería, mirándome fijamente. Parpadeé y desapareció.
¿Viste a alguien ahí? Le pregunté a mi compañera Ana, que estaba a mi lado. ¿Dónde? Ahí, del otro lado. Ana miró. No hay nadie. Esa noche, la vi nuevamente, en la ventana de mi habitación, desde afuera, mirando hacia adentro, su rostro presionado contra el vidrio, exactamente mi rostro, pero con una expresión que yo nunca haría, una sonrisa demasiado amplia, ojos demasiado abiertos. Grité. Mis padres vinieron corriendo. ¿Qué pasa? Hay alguien afuera, en la ventana. Mi padre salió con una linterna. Revisó todo el perímetro de la casa. No hay nadie, cariño. Probablemente fue tu reflejo en el vidrio. Pero yo sabía lo que había visto. Los encuentros con mi doble se volvieron más frecuentes. La veía en espejos, en ventanas, en superficies reflectantes, siempre mirándome, siempre con esa sonrisa horrible, y empezó a acercarse. Al principio, solo la veía de lejos, luego, cada vez más cerca, en el espejo del baño, en la pantalla apagada de mi teléfono, en el cristal de un cuadro. Una noche, estaba lavándome los dientes cuando la vi en el espejo del baño, detrás de mí, de pie en la puerta. Me giré rápidamente, no había nadie. Miré de nuevo al espejo, ella seguía ahí, sonriendo. ¿Qué quieres?, susurré. Su boca se movió, formando palabras que no podía escuchar, pero podía leer sus labios. Cambiar de lugar, retrocedí del espejo, temblando. A la mañana siguiente, le conté a mi madre todo, sobre tocar el espejo, sobre los sueños, sobre mi doble. Ella palideció. No, 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 no. Te dije que no lo tocaras. Lo siento, mamá, pero necesito saber qué está pasando. ¿Qué es ese espejo? Se sentó, cubriéndose el rostro con las manos. Cuando habló, su voz estaba llena de dolor. Ese espejo ha estado en esta casa durante generaciones. Es un espejo de los muertos, o eso dicen. Refleja no solo tu imagen, sino tu otra mitad, tu sombra, la parte de ti que vive en el otro lado. ¿El otro lado? El mundo de los espejos, un lugar que existe paralelo al nuestro. Algunas personas creen que cada reflejo que vemos es realmente un ser separado, atrapado en ese mundo. Y ese espejo en particular, es una puerta entre los dos mundos. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Estás diciendo que esa cosa que veo es real? Es real para ti ahora, porque la viste, porque tocaste el espejo y abriste la conexión, y ahora ella quiere lo que todas las sombras quieren. ¿Qué? Salir, vivir en este lado. Y para eso necesita tomar tu lugar. Me pasé las manos por el cabello, tratando de procesar. ¿Cómo la detengo? No lo sé. Nunca debiste tocar el espejo. Esa noche, no dormí. Me quedé despierta, con todas las luces encendidas, evitando cualquier superficie reflectante, pero no podía evitarlas todas. Los espejos estaban en todas partes, ventanas, pantallas, hasta en los charcos de agua después de la lluvia, y en cada uno, ella estaba ahí, mi doble, mi sombra, esperando. 3 días después, ocurrió algo que me aterró más que cualquier visión. Mi madre me miró extraño durante el desayuno. ¿Bajaste anoche? No, dormí toda la noche. Qué raro, te vi caminando por el pasillo alrededor de las 3 de la mañana. Iba a preguntarte si estabas bien, pero cuando salí de mi habitación, ya no estabas. Un escalofrío me recorrió. Mamá, yo no bajé. Ella frunció el ceño. Pero te vi. Llevabas tu pijama azul. Miré mi pijama, la azul, la misma que supuestamente llevaba mi doble. No fui yo. Mi madre y yo nos miramos con horror creciente. Ella está saliendo, susurré. Ya no solo está en los reflejos. Esa tarde fui a ver a doña Socorro, una anciana del pueblo que supuestamente sabía sobre estas cosas. Mi madre me había dado su dirección, admitiendo que ella también estaba asustada. Doña Socorro vivía en una casa pequeña llena de velas, hierbas colgando del techo, y santos de todas las religiones imaginables. Tocaste el espejo de las almas, dijo después de escuchar mi historia. No sonaba sorprendida, solo resignada. Muchas personas lo han hecho a lo largo de los años, pocas sobreviven. ¿Sobreviven? El espejo es un portal, fue creado hace más de 200 años por una bruja que quería engañar a la muerte.
Pensó que si podía crear un doble perfecto de sí misma en el mundo de los espejos, cuando muriera, su doble podría tomar su lugar. Funcionó. Murió. Y su doble salió. Pero el doble no era ella. Era algo diferente. Algo que solo parecía humano. ¿Qué le pasó? Vivió como ella durante años. Nadie notó la diferencia. Hasta que comenzó a hacer cosas horribles. La leyenda dice que eventualmente fue descubierta y quemada como bruja, pero el espejo sobrevivió, y desde entonces ha estado esperando, creando dobles, permitiéndoles cruzar. ¿Cómo detengo a mi doble? Hay una forma, pero es peligrosa. Tienes que volver al espejo, tienes que enfrentarla directamente en su mundo, y tienes que obligarla a regresar. ¿Cómo hago eso? El mundo de los espejos sigue las mismas reglas que el nuestro, pero invertidas. Arriba es abajo, derecha es izquierda, y lo más importante, allá, ella es real, y tú eres el reflejo. Tienes que convencerla de que cambien de lugar, voluntariamente. Eso es imposible. ¿Por qué aceptaría? No lo hará, a menos que le ofrezcas algo que quiera más que tu vida. ¿Qué podría querer más? Doña Socorro me miró con tristeza. Eso tendrás que descubrirlo tú misma. Esa noche, subí al ático. El espejo me esperaba, oscuro y silencioso. Me paré frente a él, mirando mi reflejo distorsionado. Sé que estás ahí, dije en voz alta. Sé que me estás escuchando. Mi reflejo cambió. Ya no era solo mi imagen, era ella, mi doble. Pero esta vez, desde dentro del espejo, en su mundo. Finalmente vienes, dijo. Su voz sonaba exactamente como la mía, pero había algo diferente en el tono. Algo frío. ¿Qué quieres de mí? Ya te lo dije. Quiero cambiar de lugar. Estoy cansada de vivir en las sombras, de existir solo cuando alguien mira. Quiero ser real. No puedes tener mi vida. Pero ya la estoy tomando, poco a poco. Tu madre me vio anoche. Pronto, estaré aquí más tiempo que tú, y eventualmente, nadie notará cuando desaparezcas completamente. ¿Y si te ofrezco otra cosa? Ella inclinó la cabeza, curiosa. ¿Qué? Libertad. Real libertad. No solo cambiar de lugar, sino existir independientemente, sin necesidad de espejos o reflejos. Eso es imposible. ¿Lo es? El espejo fue creado por una bruja. Magia. Si yo destruyo el espejo, ¿qué te pasa a ti? Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Desaparecería. Exacto. Pero, ¿y si hay una forma de liberarte del espejo sin destruirte? ¿Te interesaría? ¿Cómo? Doña Socorro me habló de un ritual. Uno que puede romper la conexión entre un reflejo y su fuente. Separarnos completamente. Tú serías libre. Yo sería libre. Dos personas diferentes. Era una mentira. Doña Socorro no me había hablado de tal ritual, pero necesitaba tiempo. Necesitaba que ella creyera que había una opción que no implicaba mi destrucción. ¿Y por qué harías eso por mí? Porque no quiero vivir con miedo. Y tú no quieres vivir en las sombras. Podemos ayudarnos mutuamente. Ella me estudió con mis propios ojos. Muéstrame este ritual. Necesito prepararlo. Dame 3 días. 2 días, o empiezo a salir permanentemente, y no podrás detenerme. El espejo se oscureció, y mi reflejo volvió a ser solo yo. Pasé los siguientes 2 días investigando frenéticamente. Doña Socorro me ayudó, aunque era escéptica. No hay forma de separar completamente un reflejo de su fuente sin consecuencias, me advirtió. Pero hay rituales de contención, formas de atrapar un espíritu de espejo. Me dio instrucciones. Sal en un círculo, velas en posiciones específicas, palabras en latín que debía pronunciar, y un espejo nuevo, sin usar, que actuaría como prisión. Si funciona, dijo, quedará atrapada en el nuevo espejo. Pero tendrás que mantenerlo escondido y protegido. Si alguien más lo rompe o lo toca de la forma equivocada, ella podría escapar nuevamente. La noche del segundo día, preparé todo en el ático. El círculo de sal, las velas, el espejo nuevo colocado frente al espejo antiguo. Me paré entre ambos espejos y llamé a mi doble. Estoy lista. Muéstrame cómo cruzar. Ella apareció en el espejo antiguo, sonriendo. Sabía que verías la razón. El ritual requiere que toques el espejo con ambas manos. Presiona tus palmas contra el cristal,
y di las palabras que te enseñaron. Coloqué mis manos en el espejo. Estaba tan frío que dolía. Comencé a recitar las palabras en latín que doña Socorro me había enseñado, pero no eran las palabras para liberarla, eran las palabras para atraparla. Cuando terminé, sentí un tirón, como si algo estuviera siendo succionado a través del espejo. Mi doble gritó, sus manos golpeando el cristal desde adentro. Me mentiste. Tú también me mentiste. Nunca planeaste coexistir, solo querías reemplazarme. La fuerza del ritual la jaló desde el espejo antiguo hacia el nuevo. Vi cómo su forma se distorsionaba, se comprimía, hasta que finalmente desapareció del espejo antiguo y apareció en el nuevo. Rápidamente cubrí el espejo nuevo con una tela negra, sellándolo. El espejo antiguo estaba vacío ahora. Solo mostraba mi reflejo, normal, real. Había funcionado. Bajé el espejo nuevo al sótano y lo escondí detrás de cajas, envuelto en tela y sal. Doña Socorro había dicho que mientras estuviera sellado, ella no podría escapar. Eso fue hace 3 años. Ya no veo a mi doble. Los espejos vuelven a mostrar solo mi reflejo. Puedo dormir de noche. Pero a veces, cuando paso cerca del sótano, escucho algo, un golpeteo suave, insistente, como alguien golpeando vidrio desde adentro, tratando de salir, y sé que algún día tendré que enfrentar una decisión, mantenerla prisionera para siempre, o liberarla y enfrentar las consecuencias. Por ahora, elijo la prisión, pero el espejo nuevo está desarrollando grietas, pequeñas, apenas visibles, y cada mes hay más. No sé cuánto tiempo más resistirá, y cuando se rompa, no sé qué pasará, solo sé que ella estará esperando, como siempre lo ha estado, paciente, hambrienta, lista para tomar lo que cree que le pertenece, mi vida. Y así concluye el testimonio que recibí. Esta persona me escribió hace poco diciendo que las grietas en el espejo siguen creciendo, y que está considerando mudarse antes de que sea demasiado tarde. Si alguna vez has tocado algo que no debías, si has abierto puertas que debían permanecer cerradas, me gustaría escuchar tu historia en los comentarios. A veces, la curiosidad tiene un precio más alto del que imaginamos. Que tengas una noche tranquila. Hace unos días me llegó un mensaje que estuve leyendo varias veces antes de decidir compartirlo. Me lo envió una mujer llamada Rosa, que vive en un pueblo del interior y que tardó casi 3 años en escribirlo porque, según sus propias palabras, ponerlo en texto lo hace más real. Si tú tienes algo así guardado, algo que no has podido contarle a nadie, escríbeme. Publico estas historias porque creo que merecen ser escuchadas. Lo que Rosa vivió ocurrió cuando era joven y fue a pasar el verano en la casa de su abuela materna, en un pueblo donde todo el mundo se conocía y donde, según descubrió Rosa, todo el mundo sabía cosas que nadie hablaba en voz alta. Tenía 19 años cuando fui a pasar el verano en casa de mi abuela Petra. No era la primera vez que iba al pueblo. De niña había ido varias veces con mis padres, pero hacía al menos 5 años que no volvía, y en ese tiempo yo había cambiado lo suficiente como para ver el lugar con ojos distintos. Ya no era la niña que corría por los campos sin preguntar nada. Ahora era una joven que observaba, que notaba, que hacía preguntas que a veces incomodaban a los adultos. El pueblo se llamaba Veredas, un nombre raro para un pueblo, siempre lo pensé. Como si alguien hubiera querido nombrar no el lugar, sino los caminos que llevaban a él. Eran unas 300 personas en invierno, quizás el doble en verano con los que volvían de visita. Casas blancas y bajas, una iglesia en el centro, una plaza con 2 bancos de piedra y un naranjo tan viejo que nadie recordaba haberlo visto crecer. El tipo de lugar donde el tiempo pasa de otra manera. Mi abuela Petra vivía sola desde que mi abuelo había muerto años atrás. Era una mujer pequeña y silenciosa, de esas que no hablan mucho pero que cuando hablan siempre dicen algo que vale la pena escuchar. Me recibió con un abrazo largo y una sopa caliente, y en los primeros días todo fue exactamente lo que yo esperaba de ese verano. Tranquilidad, calor seco, tardes largas en el porche, noches que olían a tierra y a jazmín. Fue en la segunda semana cuando empecé a notar cosas.
La primera fue la vecina. La casa de mi abuela Petra tenía a la derecha un terreno baldío y a la izquierda otra casa, separada apenas por una pared medianera baja. La mujer que vivía ahí se llamaba Dolores, aunque todo el mundo en el pueblo la llamaba simplemente la Lola, con ese artículo delante que en algunos pueblos se usa con cariño y en otros con otra cosa que no es exactamente cariño. La Lola tendría unos 60 años, era alta para ser del pueblo, de esa generación, y se movía con una lentitud particular que no parecía cansancio sino deliberación, como si cada movimiento que hacía hubiera sido considerado antes de ejecutarse. La había visto un par de veces asomada a su lado de la pared, regando sus plantas, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ella apartaba la vista primero, rápido, como si mirarme directamente fuera algo que prefería evitar. Le pregunté a mi abuela Petra por ella una tarde mientras pelábamos judías en la cocina. Mi abuela tardó un momento en responder. Sus manos siguieron trabajando con esa eficiencia automática de quien ha pelado judías miles de veces. La Lola es la Lola, dijo finalmente, que era la clase de respuesta que no respondía a nada pero que en ese pueblo parecía suficiente. ¿Se llevan bien?, insistí. Nos respetamos, dijo mi abuela. Y cambió el tema. Esa noche, desde mi cuarto que daba al lateral de la casa donde estaba la pared medianera, escuché a la Lola en su jardín. No era raro que estuviera afuera a esa hora, era verano, y el calor hacía preferible la noche al día. Pero lo que escuché no era el sonido de alguien regando o sentado tranquilamente. Era un murmullo, continuo, bajo, con ese ritmo específico de quien recita algo de memoria. Como un rezo, pensé. Pero no era el ritmo de un rezo que yo reconociera. Duró tal vez 20 minutos. Luego silencio, y el sonido de una puerta cerrándose. Me dormí pensando en ello. El mercado del pueblo se hacía los martes por la mañana en la plaza. Era pequeño, 4 o 5 puestos, pero todo el mundo iba porque el mercado no era solo un lugar para comprar, sino el lugar donde el pueblo se informaba de sí mismo. Mi abuela Petra iba cada semana sin falta, y ese primer martes me llevó con ella. Fue ahí donde conocí a Amparo. Amparo tenía mi edad, 19 años, y era la nieta de uno de los hombres que tenía un puesto de verduras. Había nacido en el pueblo, pero había pasado los últimos años estudiando en la ciudad, igual que yo, y eso creaba entre nosotras una especie de terreno común inmediato. Nos pusimos a hablar mientras nuestras abuelas hacían sus compras, y para cuando terminó el mercado ya habíamos acordado vernos esa tarde. Amparo conocía el pueblo con esa intimidad de quien ha crecido en él, pero también con la distancia crítica de quien ha estado fuera el tiempo suficiente para verlo desde afuera. Me lo explicó de camino al río esa tarde, mientras caminábamos por uno de esos senderos entre campos que el pueblo tenía en abundancia. Veredas es un pueblo raro, me dijo, sin preámbulo. Todos los pueblos pequeños son raros, dije. No, escucha, me miró. Este pueblo específicamente tiene cosas que no tienen los otros, siempre las ha tenido. Hay personas aquí que hacen cosas que la gente prefiere no mirar demasiado de cerca. ¿Qué tipo de cosas? Amparo dudó, no como quien no sabe qué decir, sino como quien sabe exactamente qué decir y está evaluando si decirlo. ¿Conoces a la vecina de tu abuela?, preguntó. La Lola, me detuve. Sí, dije, la he visto un par de veces. ¿Tu abuela te ha dicho algo de ella? Me dijo que se respetan. Amparo soltó una risa corta, sin humor. Eso es exactamente lo que diría tu abuela. Siguió caminando. La Lola tiene fama en el pueblo, no de ahora, de siempre. Su madre la tenía también, y la madre de su madre. Hay gente que va a verla cuando tiene problemas que no sabe cómo resolver, y hay gente que la evita completamente, y hay gente, como tu abuela, que vive al lado y simplemente coexiste, con cuidado. ¿Fama de qué exactamente?, pregunté, aunque ya tenía una idea. Amparo me miró de costado. De saber cosas, dijo. De poder hacer cosas, de las dos. Esa noche le pregunté a mi abuela Petra directamente. Estábamos en la sala después de cenar con la tele encendida pero sin volumen, como tenía costumbre de dejarla, y yo esperé a que hubiera ese silencio cómodo que se instala entre personas que se conocen bien antes de hablar. Amparo me contó cosas sobre la Lola, dije. Mi abuela no cambió de expresión.
Siguió mirando la pantalla. Amparo habla mucho, dijo. Es verdad lo que dicen de ella. Ahora sí me miró, con esa atención suya que era difícil de sostener porque tenía dentro algo que yo no sabía cómo nombrar, algo viejo y preciso. En este pueblo, dijo mi abuela Petra, hay cosas que existen aunque nadie las nombre, y hay cosas que dejan de existir si se las nombra demasiado. Lo que la Lola hace es de las primeras. ¿Y eso es bueno o malo? Mi abuela pensó un momento. Es lo que es, dijo finalmente. Lleva generaciones siendo lo que es. Antes de que este pueblo tuviera ese nombre, ya había alguien como la Lola en él. Y mientras el pueblo exista, seguirá habiendo alguien. Eso no es ni bueno ni malo. Es simplemente la manera en que funciona este lugar. ¿Tú le has pedido algo alguna vez? Pregunté. Mi abuela volvió a mirar la pantalla. Duerme, Rosa, dijo, y esa fue la última vez que hablamos de ello directamente. Fue Amparo quien me contó más, a lo largo de esa semana, en fragmentos que ella soltaba con la naturalidad de quien lleva toda la vida oyendo estas cosas y ya no distingue cuando son extraordinarias. La Lola, según Amparo, era lo que en el pueblo llamaban una curandera, aunque esa palabra era demasiado simple y demasiado inocente para lo que realmente implicaba. Sí, preparaba remedios con plantas, y sí, la gente acudía a ella cuando el médico del pueblo cercano no daba respuestas satisfactorias, pero también hacía otras cosas. Deshacía males, decían algunos. Ponía males, decían otros, aunque eso siempre lo decían en voz baja. Conocía formas de intervenir en asuntos que no tenían solución visible. ¿Y tú le crees?, le pregunté a Amparo un día. Ella consideró la pregunta con seriedad. Yo he visto cosas, dijo. Cuando era chica, la hija de un vecino se puso muy enferma. Los médicos no sabían qué era. La familia fue a ver a la Lola. A la semana la niña estaba bien. Hizo una pausa. Puede haber tenido explicación natural. Probablemente la tenía. Pero también hay otras cosas que vi que no tienen explicación natural. Así que no sé si creerle exactamente. Lo que sé es que no me parece prudente no creerle. Era una distinción fina, pero la entendí perfectamente. El evento que cambió todo ocurrió un jueves por la noche, hacia el final de la tercera semana. Mi abuela Petra se había acostado temprano porque tenía jaqueca. Yo me quedé en la sala leyendo hasta tarde, con la ventana abierta al calor nocturno y el sonido de los grillos afuera llenando el silencio. Era una de esas noches perfectas de verano que hacen que el mundo parezca tranquilo y completo. Alrededor de las 11:30 escuché pasos en la calle. No era raro. Aunque el pueblo era pequeño, había gente que salía a caminar de noche para escapar del calor. Pero estos pasos se detuvieron frente a la casa, y luego escuché un golpe suave en la puerta. No un golpe urgente ni fuerte. 3 toques discretos, con los nudillos. Me acerqué a la puerta. Dudé un momento. ¿Quién es?, dije sin abrir. Soy la Lola, dijo la voz del otro lado. Necesito hablar con tu abuela. Abrí la puerta. La Lola estaba de pie en el umbral, con una expresión que yo no había visto antes en su cara. No exactamente miedo, porque me pareció que la Lola no era una persona que se asustara con facilidad. Era algo más parecido a la preocupación intensa de quien ha evaluado una situación y ha determinado que requiere atención inmediata. Mi abuela tiene jaqueca, dije. Está durmiendo. Despiértala, dijo la Lola. Es importante. Había algo en su voz que me hizo ir sin cuestionarlo más. Desperté a mi abuela Petra. Ella se sentó en la cama, me miró, y por la forma en que lo hizo, yo supe que comprendió sin que yo dijera nada que algo había cambiado. ¿La Lola?, dijo. Sí. Mi abuela se levantó, se puso la bata y fue a la sala. Yo las escuché hablar desde el pasillo, no porque estuviera espiando activamente, sino porque la casa era pequeña y las voces viajaban. No pude escuchar todo, solo fragmentos. La Lola hablaba en voz baja y rápida y mi abuela respondía con monosílabos y preguntas cortas. Lo que sí entendí fue esto. La Lola había visto algo esa noche en el lindero del pueblo, en el camino que llevaba a los campos del este. No me quedó claro exactamente qué había visto, pero la urgencia con que lo describía era suficientemente elocuente. Después de unos 20 minutos, mi abuela vino al pasillo. Ve a tu cuarto, Rosa, me dijo. ¿Qué pasa?
Nada que te incumba esta noche. Me miró. Y no abras la ventana. Déjala cerrada hasta mañana. Abuela. Rosa. Su voz tenía ese tono que no admitía negociación. Ve a tu cuarto y cierra la ventana. Fui. Cerré la ventana. Me quedé sentada en la cama escuchando. La Lola estuvo en la casa hasta pasada la medianoche. Las escuché moverse, escuché el sonido de la cocina, un olor a algo que se calentaba y que no reconocí. No era ninguna de las cosas que mi abuela cocinaba normalmente. Y en un momento, brevemente, escuché a las dos mujeres recitar algo al unísono, con ese ritmo que yo ya había escuchado desde la Lola en su jardín, pero ahora más claro y más intencional. Luego silencio, la puerta, los pasos de la Lola alejándose por la calle, y mi abuela tocando suavemente en mi puerta. Ya está, dijo desde afuera. Puedes dormir tranquila. ¿Qué era? Pregunté. Una pausa larga, una cosa que se había acercado demasiado, dijo mi abuela. Ya no está. No dormí bien esa noche, pero tampoco escuché nada más. Al día siguiente Amparo notó que yo tenía algo diferente en la cara, esa expresión de quien ha presenciado algo que no sabe cómo clasificar, y me preguntó directamente qué había pasado. Le conté todo, los pasos, los 3 golpes, la conversación que no pude escuchar completa, el olor extraño desde la cocina, el recitado en voz baja de las dos mujeres. Amparo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió despacio. ¿Cerca del Camino del Este?, preguntó. Eso fue lo que entendí, sí. Ese camino tiene historia, dijo. La gente del pueblo no lo usa de noche. Hace mucho que no lo usa. Me miró. Hay una historia vieja sobre ese camino, sobre algo que lo frecuenta desde hace generaciones. No sé si es verdad, son esas cosas que se cuentan y ya nadie sabe dónde empezaron. Pero lo que sé es que la gente aquí lo evita de noche por razones muy concretas. ¿Qué tipo de historia?, pregunté. Amparo tardó en responder. Que alguien hizo un trato en ese camino hace mucho tiempo, dijo. No alguien de ahora, alguien de antes, de cuando el pueblo era mucho más pequeño y las cosas que había en esos campos todavía eran más accesibles. El trato fue para conseguir algo, tierra, cosecha, no sé exactamente los detalles, y lo que recibió a cambio del trato sigue viniendo a cobrar. Hizo una pausa. Eso es lo que cuentan, y lo que la Lola, y antes que ella su madre, y antes su abuela, se encarga de manejar. Lo procesé en silencio. ¿Y mi abuela lo sabe?, dije finalmente. Tu abuela lleva 70 años viviendo al lado de la Lola, dijo Amparo. ¿Tú qué crees? No le pregunté más a mi abuela Petra sobre esa noche. Ella tampoco volvió a mencionarla. Seguimos con la rutina del verano, las mañanas en el mercado, las tardes en el porche, las noches con la tele sin volumen, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sí había cambiado la forma en que miraba las cosas. Empecé a notar detalles que antes habría ignorado. Las plantas específicas que crecían en el jardín de la Lola, algunas de las cuales yo había visto secarse en manojos en la cocina de mi abuela sin preguntarle para qué eran. Las marcas discretas en el umbral de la puerta de mi abuela, trazadas con algo que se renovaba periódicamente porque el color cambiaba. El modo en que la Lola y mi abuela se saludaban cuando se cruzaban, un gesto breve con la mano que no era exactamente un saludo casual, sino algo más codificado, más deliberado. Un lenguaje, comprendí. Un idioma entre personas que compartían un conocimiento que no se discutía en voz alta. La última semana de mi estancia, la Lola me llamó desde su lado de la pared medianera. Yo estaba en el jardín, regando las plantas de mi abuela mientras ella descansaba, y la voz de la Lola me llegó tranquila y directa. Rosa. Me acerqué a la pared. La Lola estaba de pie al otro lado, con ese modo suyo de estar completamente quieta, como algo que no necesita moverse para demostrar que está presente. Sí, dije. Me miró durante un momento, con esa mirada directa que había evitado las primeras semanas. Ahora no la evitaba. Tienes los ojos de tu abuela, dijo. No los de tu madre, los de tu abuela. No supe qué responder. Era una observación extraña, pero había algo en la forma en que lo dijo que sugería que no era un comentario sobre parecido físico. Tu abuela es una buena mujer, continuó la Lola. Ha sido buena vecina.
Ha entendido lo que hay que entender y ha dejado en paz lo que hay que dejar en paz. No todo el mundo sabe hacer eso. ¿Qué hay que entender?, pregunté. La Lola me sostuvo la mirada. Que hay cosas que llevan aquí más tiempo que nosotros, dijo, y que van a llevar aquí más tiempo que nuestros nietos, y que la manera de vivir con eso no es ignorarlo ni enfrentarlo, es saber cuándo actuar y cuándo mantenerse quieta. Hizo una pausa. Tú tienes eso, dijo. Lo llevo viendo desde que llegaste. Y sin más, volvió a sus plantas. Esa noche se lo conté a mi abuela Petra. Le conté exactamente lo que la Lola me había dicho, palabra por palabra. Mi abuela me escuchó, y cuando terminé, por primera vez en todo ese verano, me miró con una expresión que no era la habitual, no era la de la mujer práctica y silenciosa. Era algo más abierto, algo que se parecía, si no me equivoco, al alivio. La Lola no dice esas cosas a cualquiera, dijo. ¿Qué significa? Mi abuela pensó durante un momento largo. Significa que cuando yo no esté, dijo finalmente, va a necesitar a alguien, y que cree que ese alguien podría ser tú. El silencio que siguió fue uno de esos silencios que cambian el peso de todo lo que hay dentro de él. Volví a la ciudad en septiembre. No hablé de ese verano con nadie, no porque no hubiera querido, sino porque no sabía cómo empezar. Hay experiencias que no tienen un formato natural en el lenguaje cotidiano, que requieren un contexto que la mayoría de las personas no tiene, y contarlas sin ese contexto es arriesgarse a que suenen a otra cosa de lo que son. Volví a Veredas el verano siguiente, y el otro. Cada vez pasaba más tiempo con la Lola, no de forma formal, no como una estudiante con una maestra, sino de la manera natural en que se transmiten ciertas cosas, a través de la observación y la presencia y la conversación que no siempre parece conversación. Aprendí sobre las plantas. Aprendí a leer ciertos signos en el comportamiento de los animales y en los cambios del clima que no tenían que ver con meteorología. Aprendí a reconocer cuándo el camino del este debía evitarse y cuándo estaba tranquilo. Aprendí el gesto de saludo que la Lola y mi abuela usaban entre ellas y lo que significaba. Mi abuela Petra murió hace 2 años. Fue tranquila, en su cama, de madrugada, de la manera en que muere la gente que ha hecho bien su trabajo en la vida. Cuando fui a Veredas para el entierro, la Lola me esperaba en el porche de su casa. No me abrazó, no era su estilo. Solo me miró cuando pasé por delante de su puerta. Cuando estés lista, dijo. Nada más. Entendí lo que quería decir. Eso fue hace 2 años. Todavía no sé si estoy lista, pero sigo volviendo a Veredas. Y el camino del este, por ahora, sigue tranquilo. Aunque hay noches, cuando el calor es intenso y el aire tiene ese olor específico que he aprendido a reconocer, en que sé que no va a seguir tranquilo para siempre, y que cuando llegue ese momento voy a tener que saber qué hacer. Eso es todo lo que puedo contar por ahora. Eso fue lo que Rosa me escribió. Al final del mensaje añadió que sigue yendo a Veredas cada verano, y que la Lola sigue ahí. No me dio más detalles, y la verdad es que tampoco los necesito. Hay historias que se sostienen mejor con lo que no dicen. Si algo de lo que Rosa contó te resultó familiar, si creciste en un lugar donde había personas como la Lola o donde ciertas cosas se sabían sin nombrarse, me encantaría que lo dejaras en los comentarios. Esas historias también merecen ser contadas. Cuídate esta noche. Nos escuchamos en la próxima historia. Recibí esta historia de un seguidor llamado Mateo, que vive en un pueblo pequeño de los Andes peruanos. Lo que me contó me dejó sin palabras, y tuve que leerlo varias veces para procesarlo completamente. Si alguna vez has heredado algo de un familiar que resultó ser más de lo que esperabas, o si en tu familia hay historias de brujerías y maldiciones que nadie se atreve a contar en voz alta, déjame saberlo en los comentarios. Me encanta conocer estas experiencias que pasan de generación en generación. Ahora, prepárate para escuchar lo que le sucedió a Mateo cuando su tía abuela murió y le dejó algo que cambiaría su vida para siempre. Mi tía abuela Sebastiana era la persona más temida del pueblo, no porque fuera cruel o violenta, sino porque todos sabían lo que era.
Una bruja. No de las que salen en películas con sombreros puntiagudos y escobas voladoras, sino una bruja real. De las que curan enfermedades que los médicos no pueden explicar. De las que maldicen a quienes las ofenden. De las que hablan con cosas que no deberían tener voz. Vivía sola en una casa alejada del centro del pueblo, al pie de una montaña donde nadie más quería construir. Decían que la tierra allí estaba maldita, que antes había sido un lugar de sacrificios en tiempos precolombinos. Pero ella eligió ese lugar específicamente. La tierra tiene memoria, solía decir. Y la memoria tiene poder. Yo la visitaba cada mes. Era el único en la familia que no le temía. O tal vez era el único lo suficientemente tonto para no temerle. Ella me caía bien. Era directa, inteligente, y tenía un sentido del humor negro que me hacía reír incluso cuando sus chistes eran sobre muerte y desgracia. «Tienes el don, muchacho», me decía cada vez que la visitaba. «Puedo verlo. Está dormido todavía, pero está allí. Cuando yo muera, despertará». Yo siempre me reía de eso. No creía en brujerías. Pensaba que mi tía era simplemente una mujer excéntrica que sabía mucho de plantas medicinales y que la gente del pueblo era supersticiosa. Estaba equivocado en todo. Tía Sebastiana murió un martes de noviembre. Tenía 92 años, pero seguía siendo fuerte hasta el último día. No murió de enfermedad. Simplemente decidió que era hora. Se acostó en su cama, cerró los ojos y dejó de respirar. Como si apagar su vida fuera tan simple como apagar una vela. La encontré yo. Había ido a visitarla como cada mes, y cuando llegué a su casa, la puerta estaba entreabierta. Entré llamándola. No hubo respuesta. La encontré en su cama, con las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión de paz absoluta en el rostro. Sobre su mesita de noche, había un sobre con mi nombre escrito en su caligrafía temblorosa. Lo abrí con manos que no sabía que estaban temblando hasta ese momento. «Mateo», decía la carta, «si estás leyendo esto ya me fui, no llores por mí. Viví más tiempo del que me correspondía de todas formas. Hay cosas que necesitas saber, cosas que nunca te dije porque no estabas listo. Ahora debes estar listo, porque no hay nadie más. Todo lo que tengo es tuyo, la casa, los libros, los instrumentos y lo más importante, el compromiso. Nuestra familia ha mantenido un compromiso durante 7 generaciones. Yo fui la guardiana en mi tiempo, ahora te toca a ti». En mi habitación, bajo las tablas del piso junto a la ventana, encontrarás una caja de metal. Está sellada con mi sangre. Ahora se abrirá con la tuya. Dentro está todo lo que necesitas saber. Léelo completamente antes de decidir qué hacer. Pero te advierto, una vez que abras esa caja, una vez que leas lo que hay dentro, no podrás volver a ser quien eras. El conocimiento cambia, el poder corrompe o eleva, dependiendo de quién lo porte. Confío en que elegirás correctamente. Te quise como al hijo que nunca tuve. Perdóname por dejarte esta carga. Con amor, Sebastiana. Me quedé sentado en la silla junto a su cama durante lo que pareció horas, leyendo y releyendo esa carta. Parte de mí quería ignorarla. Llamar a las autoridades, organizar el funeral, vender la casa y olvidar todo esto. Pero la curiosidad es una cosa poderosa, y las últimas palabras de mi tía abuela no eran algo que pudiera ignorar fácilmente. Fui a su habitación. Era simple. Una cama, un armario, una cómoda vieja y una ventana que daba a la montaña. Moví la pequeña alfombra junto a la ventana y examiné las tablas del piso. Una de ellas tenía pequeñas marcas en los bordes, como si hubiera sido levantada muchas veces. La saqué con cuidado. Debajo había un espacio hueco, y dentro de ese espacio, una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos. Estaba cubierta de símbolos grabados que no reconocí. Algunos parecían quechuas, otros parecían mucho más antiguos. La saqué y la coloqué sobre la cama. Había un pequeño orificio en el cerradura, pero no para una llave. Era más parecido a una aguja, sellada con mi sangre. Se abrirá con la tuya. Fui a la cocina y encontré una aguja en el costurero de mi tía. Respiré profundo y me pinché el dedo índice. Una gota de sangre brotó, roja y brillante. La dejé caer sobre el orificio de la cerradura. Por un momento, nada pasó.
Luego la sangre fue absorbida en el metal como agua en tierra seca. Los símbolos en la caja comenzaron a brillar con una luz tenue, rojiza, y escuché un clic. La caja estaba abierta. Dentro había 3 cosas: un libro grueso con cubiertas de cuero agrietado, un cuchillo ceremonial con mango de hueso tallado y un collar hecho de piedras negras pulidas ensartadas en un cordón de cuero. Saqué el libro primero. Las páginas eran de un papel grueso, amarillento por el tiempo. La primera página tenía un título escrito en español antiguo: Registro de la línea de sangre, Guardianes de la Puerta, primera generación hasta la 7ª. Pasé las páginas. Eran un diario, o más bien, múltiples diarios escritos por diferentes manos a lo largo de décadas, tal vez siglos. La primera entrada estaba fechada en 1743. Yo, Sebastián Guamán, escribo esto para que mi descendencia conozca la verdad de nuestra carga. En este año del Señor de 1743, mientras trabajaba la tierra que me fue heredada por mi padre, descubrí una entrada, una cueva que no debería estar allí. Entré, impulsado por curiosidad. Descubrí que la cueva no era natural. Era una construcción, antigua, anterior a los incas, anterior incluso a los pueblos que conocemos. Al fondo de esa cueva encontré una puerta, de piedra negra, cubierta de símbolos que parecían moverse cuando no los miraba directamente, y desde detrás de esa puerta escuché voces, susurros, promesas. Tuve miedo. Comencé a salir, pero entonces uno de los susurros dijo mi nombre. Me llamó, me ofreció un trato, poder, dijo la voz, conocimiento, protección para mi familia. Todo lo que tenía que hacer era mantener la puerta cerrada, asegurarme de que permaneciera sellada, realizar un ritual cada luna llena para reforzar el sello. A cambio, mi familia prosperaría. Tendríamos longevidad, salud, y el don de ver más allá del velo entre mundos. Acepté. Que Dios me perdone. Acepté. Y en ese momento, la puerta tembló. Sentí algo pasar de ella hacia mí. Un conocimiento que no había tenido segundos antes. Recetas, rituales, palabras de poder. Todo fluyendo en mi mente como agua. Cuando salí de la cueva ese día, ya no era el mismo hombre. Seguí leyendo, entrada tras entrada, generación tras generación. Cada guardián contaba la misma historia con variaciones. Todos descubrían la cueva, todos escuchaban los susurros, todos aceptaban el pacto, y todos vivían vidas largas llenas de poder, pero también de aislamiento, porque el poder asustaba a otros. El conocimiento los separaba de la gente normal. La última entrada era de mi tía Sebastiana, fechada apenas una semana antes de su muerte. He sido la guardiana durante 67 años. He mantenido el sello fuerte. He realizado los rituales sin falta. Y he sentido, durante estas últimas décadas, que lo que está detrás de la puerta se vuelve más inquieto, más hambriento. Los susurros son más fuertes ahora. Me llaman más frecuentemente. Me piden que abra la puerta. Prometen maravillas si solo la entreabriera un poco. Pero conozco la verdad que todos los guardianes anteriores conocieron. Lo que está detrás de esa puerta no debe salir nunca. Mateo será el próximo. Es joven, fuerte, y tiene el don dormido en su sangre. Despertará cuando yo muera y él acepte la carga. Solo espero que sea más fuerte que yo, que pueda mantener el sello por otros 60 años o más, porque si el sello falla, si la puerta se abre, no sé qué saldrá. Los antiguos guardianes escribieron advertencias, hablaron de sombras que caminan, de hambre que nunca sacia, de un vacío que consume. No puedo permitir que eso suceda mientras viva. Y cuando muera, confío en que Mateo no lo permitirá tampoco, que la montaña nos proteja a todos. Cerré el libro con manos temblorosas. Esto no podía ser real. Era delirio. La fantasía de una anciana solitaria que había perdido contacto con la realidad. Pero entonces recordé el brillo de los símbolos en la caja, la forma en que absorbió mi sangre, y recordé algo más. Cada guardián de la línea había vivido más de 90 años, todos ellos, en un tiempo cuando la esperanza de vida era mucho menor, y mi tía Sebastiana nunca había estado enferma, nunca, ni un resfriado, hasta el día que decidió morir.
Miré el cuchillo ceremonial y el collar que aún estaban en la caja. No los toqué, no todavía. Organicé el funeral de mi tía. Vino poca gente, algunos vecinos que la respetaban por sus curaciones, algunos que venían más por miedo que por respeto, asegurándose de que realmente estuviera muerta. El sacerdote del pueblo se negó a oficiar, así que tuvimos una ceremonia simple en el cementerio. Durante todo el funeral sentí algo extraño, una presión en la base de mi cráneo, como si algo intentara entrar en mi cabeza, y susurros, tan bajos que no estaba seguro de si eran reales o imaginados. Guardián, nuevo guardián, ven, conoce, acepta. Esa noche no pude dormir. Los susurros continuaron, más fuertes en la oscuridad, más insistentes. Al amanecer, tomé una decisión. Necesitaba ver. Necesitaba saber si todo esto era real o si estaba perdiendo la cordura como aparentemente todos en mi familia habían perdido la suya. Volví a la casa de mi tía. Busqué en sus notas, en los márgenes del libro, cualquier indicación de dónde estaba la cueva. Encontré un mapa dibujado a mano. Simple pero claro. La cueva estaba a 2 kilómetros de la casa, subiendo por la montaña, escondida detrás de un grupo de rocas que formaban una formación particular. Tomé el cuchillo y el collar de la caja. No sabía por qué. Instinto, supongo, o tal vez los susurros me estaban guiando ya. La caminata fue difícil. El terreno era rocoso e inclinado, pero después de una hora, encontré la formación de rocas descrita en el mapa, y detrás de ellas, oculta entre la vegetación espesa, estaba la entrada. Era pequeña. Tendría que agacharme para entrar. La entrada estaba cubierta de enredaderas que parecían haber crecido allí intencionalmente, ocultándola de cualquiera que pasara cerca. Las aparté y entré. El aire adentro era frío, mucho más frío de lo que debería ser. Mi aliento se condensaba en nubes blancas frente a mi rostro. Saqué mi teléfono y usé la linterna para iluminar el camino. El túnel descendía en ángulo constante. Las paredes no eran naturales. Estaban cubiertas de tallas, figuras humanas, figuras que no eran humanas, escenas de rituales, y por todas partes, los mismos símbolos que había visto en la caja de metal. Caminé durante lo que pareció kilómetros, pero probablemente fueron solo unos cientos de metros. El túnel finalmente se abrió en una cámara grande, y allí, al fondo de la cámara, estaba la puerta. Era exactamente como la había descrito el primer guardián, hecha de piedra negra que parecía absorber la luz de mi linterna, cubierta de símbolos que cuando los miraba directamente, estaban quietos, pero que en mi visión periférica parecían retorcerse y cambiar. La puerta no tenía manija, no tenía cerradura visible, era simplemente una losa rectangular incrustada en la pared de roca de la cámara, pero a su alrededor, tallados en la roca misma, había símbolos de contención, círculos dentro de círculos, patrones geométricos complejos, y manchas oscuras que parecían muy viejas pero que reconocí como lo que eran, sangre. Los susurros aquí eran ensordecedores, no en volumen, sino en claridad. Podía distinguir múltiples voces, docenas tal vez, todas hablando al mismo tiempo. Guardián, llegaste, finalmente, abre, libera, permite, hambre, tanto tiempo encerrado, abre, poder, te daremos poder, conocimiento infinito, solo abre. Ella mintió, Sebastiana mintió, no hay peligro, solo libertad, abre. Me acerqué a la puerta, extendí mi mano sin pensar. Mis dedos estaban a centímetros de tocar la superficie negra, y entonces escuché otra voz. Esta era diferente, más clara, más cercana. Era la voz de mi tía Sebastiana. No, me congelé. Giré la cabeza buscando la fuente de la voz. No había nadie más en la cámara. No lo toques, Mateo, no todavía. No sin comprender. Tía, susurré, no estoy realmente aquí. Esto es un eco. Dejé parte de mi energía en este lugar, atada a los símbolos de protección, para que pudiera guiar al próximo guardián. A ti. Bajé mi mano lentamente. ¿Qué es este lugar? ¿Qué está detrás de la puerta? Algo antiguo, respondió el eco de mi tía.
Algo de antes del tiempo. Los pueblos que vivían aquí antes de los incas lo encontraron, lo atraparon, lo sellaron, porque entendieron que si lo dejaban libre, consumiría todo. No es malo en el sentido que entendemos la maldad. Es hambre, hambre pura, vacío que busca llenarse consumiendo existencia misma. Los susurros se volvieron más frenéticos tratando de ahogar la voz de mi tía. Mentiras, mentiras. Somos conocimiento, somos poder, somos libertad. No los escuches, advirtió el eco de Sebastiana. Mentirán, ofrecerán, prometerán, pero todo es engaño. Nuestro linaje ha mantenido esta puerta cerrada durante 7 generaciones, porque sabemos la verdad. Uno de los primeros guardianes, el tercero creo, debilitó el sello intencionalmente. Quería ver qué pasaría. Quería probar el poder prometido. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber. Una rendija se abrió, solo una rendija del ancho de un dedo, y algo salió, una sombra, pequeña al principio, pero creció, se alimentó, mató a 17 personas en el pueblo antes de que el guardián pudiera resellarla. Tardó 3 meses en hacer el ritual de contención, y esas 17 personas no solo murieron, dejaron de haber existido. Sus familias los olvidaron. No hubo tumbas, no hubo duelo. Simplemente dejaron de ser. Sentí que mi sangre se helaba más que por el frío de la cueva. ¿Y qué debo hacer? Mantener el sello, como yo lo hice, como todos los guardianes lo hicieron. Cada luna llena, debes venir aquí, debes cortar tu palma con el cuchillo ceremonial, debes dejar que tu sangre caiga sobre los símbolos de contención y debes recitar las palabras de poder que ahora viven en tu mente. Tenía razón, podía sentir las palabras, en un idioma que no conocía pero que de alguna manera podía leer en mi mente como si siempre hubieran estado allí. El collar, continuó la voz de mi tía, te protege de la influencia directa de lo que está detrás de la puerta. Úsalo siempre que vengas aquí. Sin él, los susurros pueden volverte loco. Pueden hacerte creer que abrir es lo correcto. Saqué el collar de mi bolsillo y me lo puse. En el momento en que tocó mi pecho, los susurros se silenciaron parcialmente. Todavía podía escucharlos, pero eran distantes ahora, menos convincentes. ¿Y si me niego?, pregunté. ¿Y si simplemente me voy y nunca regreso? El silencio que siguió fue pesado. Entonces el sello se debilitará. Sin la sangre de un guardián para reforzarlo cada mes, los símbolos perderán poder. Tomaría tiempo, años tal vez, pero eventualmente la puerta se abriría sola y nadie estaría allí para contener lo que salga. ¿Por qué yo? ¿Por qué nuestra familia? Porque el primer guardián aceptó, y con su aceptación ató su línea de sangre al pacto. Solo nuestra sangre puede mantener el sello. Solo nuestra sangre es reconocida por los símbolos antiguos. Si quisieras transferir esta carga a otro, tendrías que romper la línea. Y romper la línea significaría romper el sello. Era una trampa perfecta, una prisión hereditaria. Lo siento, Mateo, dijo el eco de mi tía, su voz desvaneciéndose. Siento que esto caiga sobre ti, pero no hay nadie más. Eres el último de nuestra línea. Si tú no lo haces, nadie lo hará. Y entonces su voz desapareció completamente. Me quedé solo en la cámara, solo yo, la puerta negra, y los susurros que prometían poder si tan solo la abriera. Miré el cuchillo en mi mano, miré los símbolos de contención alrededor de la puerta, y tomé mi decisión. Corté mi palma, no profundamente pero lo suficiente para que la sangre fluyera. Caminé alrededor de la puerta, dejando que gotas de sangre cayeran sobre cada símbolo de contención en secuencia. Mientras lo hacía, recité las palabras de poder que ahora vivían en mi mente. Palabras que no eran español, quechua, ni ningún idioma que hubiera escuchado. Pero mi boca las formaba perfectamente, como si hubiera nacido sabiendo cómo pronunciarlas. Los símbolos comenzaron a brillar, un rojo intenso que iluminaba toda la cámara. La puerta tembló. Los susurros se volvieron gritos de rabia y frustración. No, traidor, guardián inútil, te arrepentirás. Cuando finalmente te debilites, cuando finalmente falles, serás el primero en ser consumido. Pero continué. Completé el círculo, terminé las palabras, y el brillo se intensificó tanto que tuve que cerrar los ojos.
Sentí una ola de energía pasar a través de mí, desde mi sangre derramada hacia los símbolos, desde los símbolos hacia la puerta, reforzando el sello. Cuando abrí los ojos, todo estaba en silencio. Los susurros habían cesado. Los símbolos brillaban suavemente con una luz rojiza que lentamente se desvanecía. Y la puerta parecía más sólida de alguna manera, más real, más permanente. El ritual estaba completo. Salí de la cueva con piernas temblorosas. La luz del día me cegó después de la oscuridad de adentro. Me senté en una roca y envolví mi palma sangrante con un pañuelo. En ese momento sentí el cambio, el don del que mi tía había hablado. De repente podía ver cosas que antes no veía, auras alrededor de los seres vivos, energías en el aire, y podía sentir la puerta, siempre, como una presencia constante en el borde de mi conciencia. Sabía exactamente qué tan fuerte era el sello. Podía sentir cuando se debilitaba. Era el guardián ahora, en mi sangre, en mi mente, en mi destino. Han pasado 3 años desde entonces. Cada luna llena subo la montaña. Entro en la cueva, realizo el ritual, y los susurros siempre están allí, tratando de tentarme, ofreciéndome, prometiéndome, pero mantengo el sello fuerte. He aprendido más sobre el don. Puedo curar enfermedades menores ahora. Puedo ver cuando alguien miente. Puedo sentir peligro antes de que llegue. Las mismas habilidades que hicieron a mi tía temida y respetada. Pero también cargo con el aislamiento. La gente puede sentir que soy diferente. Me evitan. Murmuran cuando paso. Algunos vienen a pedirme ayuda en secreto, pero ninguno quiere ser mi amigo. Y cada noche, antes de dormir, siento la puerta, allá en la montaña, esperando. Los susurros llegan en mis sueños ahora, más sutiles, más pacientes. Eventualmente te cansarás, eventualmente fallarás, y cuando lo hagas, seremos libres. A veces me pregunto cuánto tiempo podré hacer esto. Mi tía lo hizo durante 67 años, su predecesor durante 53. ¿Cuánto tiempo me queda a mí? ¿30 años? ¿40? ¿60? ¿Y qué pasará cuando yo muera? No tengo hijos, no tengo hermanos. Soy el último de la línea de sangre de Sebastián Guamán, el primer guardián. Cuando yo me vaya, no habrá nadie más. El sello fallará, la puerta se abrirá, y lo que está detrás de ella finalmente será libre. A veces, en mis momentos más oscuros, considero simplemente terminar con esto, abrir la puerta yo mismo, enfrentar lo que sea que salga. Tal vez pueda destruirlo, tal vez pueda terminar con esta carga para siempre. Pero entonces recuerdo las palabras del tercer guardián, 17 personas consumidas en 3 meses, y esa fue solo una rendija pequeña. Si abriera la puerta completamente, no puedo arriesgarme, así que continúo, luna tras luna, mes tras mes, año tras año. Soy Mateo Guamán, séptimo guardián de la línea, mantenedor del sello, protector de la puerta que no debe abrirse, y esta es mi carga hasta el día que muera. Después de eso, que Dios ayude a todos, porque nadie más podrá. Esa fue la historia que Mateo compartió conmigo. Me dice que todavía sube cada luna llena a realizar el ritual, que el sello se mantiene fuerte, pero que el peso de saber que es el último de su línea lo consume lentamente. Si en tu familia hay historias de cargas heredadas, de pactos antiguos que alguien debe mantener, o de secretos que pasan de generación en generación, me gustaría conocerlas. Escríbelas en los comentarios. A veces compartir el peso hace que sea más fácil de llevar. Cuídate mucho y recuerda que algunas herencias vienen con responsabilidades que nunca imaginamos. Nos escuchamos pronto. Hace unos días recibí el testimonio de un oyente llamado Miguel, quien vive en un pueblo pequeño de Michoacán, México. Lo que me contó sobre la curandera de su pueblo y lo que descubrió detrás de sus curaciones milagrosas me dejó sin palabras.
Si alguna vez has recurrido a medicina tradicional o has conocido a alguien que practica estas artes, me gustaría saber tu experiencia en los comentarios. Ahora prepárate, porque lo que Miguel vivió desafía toda lógica y lo obligó a cuestionar si algunas curaciones tienen un precio demasiado alto. Me llamo Miguel Ramírez, tengo 39 años y durante toda mi vida he vivido en San Jerónimo, un pueblo de menos de 2,000 habitantes en las montañas de Michoacán. Soy el médico del centro de salud local, el único médico en un radio de 50 kilómetros. Estudié medicina en Guadalajara, pero siempre supe que volvería a mi pueblo para servir a mi comunidad. Mi padre fue el médico antes que yo, y su padre antes que él. Es una tradición familiar. Cuando volví al pueblo hace 10 años, recién graduado y lleno de ideales sobre medicina moderna y ciencia, choqué inmediatamente con una realidad que no había anticipado. La mayoría de la gente del pueblo prefería ir con Doña Soledad antes que conmigo. Doña Soledad era la curandera del pueblo. Tenía entonces unos 60 años, aunque parecía más joven. Era una mujer menuda, de piel morena surcada por arrugas profundas, ojos negros penetrantes y manos que siempre olían a hierbas y humo de copal. Vivía en una casa pequeña a las afueras del pueblo, rodeada de un jardín donde cultivaba plantas medicinales que yo no reconocía a pesar de mi entrenamiento. Al principio, la veía como competencia, como un obstáculo para mi práctica médica. Pacientes con diabetes que necesitaban insulina preferían sus tés de hierbas. Mujeres embarazadas con complicaciones rechazaban mis referidos al hospital en la ciudad para que Doña Soledad las sobara. Niños con infecciones que necesitaban antibióticos eran llevados a ella para limpias con huevo y ramas de pirul. Intenté educar a la gente, explicarles que la medicina tradicional podía complementar pero no reemplazar el tratamiento médico adecuado, pero me miraban con condescendencia, como si yo, el joven doctor de la ciudad, no entendiera cómo funcionaban realmente las cosas. Doña Soledad ha curado cosas que ningún médico pudo, me decía la gente. Ella tiene un don, ella sabe cosas que los libros no enseñan. Y tenían razón en algo. Doña Soledad tenía resultados que yo no podía explicar. Don Aurelio, un hombre de 70 años con cáncer de pulmón terminal según los estudios que le habían hecho en el hospital regional, fue desahuciado por los oncólogos. Le dieron 3 meses de vida. Fue con Doña Soledad. Ella le hizo algún tipo de ritual que nadie presenció, y 2 meses después estaba trabajando en su milpa como si nada. Cuando lo volví a revisar, no encontré rastro del tumor. Los nuevos estudios salieron limpios. La hija de don Roberto, una niña de 8 años con leucemia, fue declarada en remisión completa después de que Doña Soledad la curara, con ceremonias que involucraban velas negras y oraciones en un idioma que nadie reconocía. Había docenas de casos así, imposibles, milagrosos, inexplicables. Durante años mantuve mi escepticismo científico. Debían ser diagnósticos equivocados, pensaba, o remisiones espontáneas que la ciencia aún no comprendía completamente. Me negaba a aceptar que hubiera algo más. Pero entonces conocí a Gabriela. Gabriela llegó a mi consultorio un martes por la tarde. Tenía 25 años y estaba embarazada de 6 meses. Era su primer hijo y había venido desde un pueblo vecino para estar con su familia durante el embarazo. La revisé y todo parecía normal. Presión arterial bien, el bebé se movía activamente, todos los indicadores eran buenos. Le programé sus citas de seguimiento y le di las recomendaciones usuales. 2 semanas después, volvió con un problema. Sangraba. No mucho, pero cualquier sangrado en el embarazo es preocupante. La examiné y encontré que el bebé estaba en sufrimiento fetal. Su placenta se estaba desprendiendo prematuramente, una condición peligrosa que requiere intervención médica inmediata. Necesitas ir al hospital ahora, le dije. Necesitas una cesárea de emergencia o podrías perder al bebé. Gabriela empezó a llorar. Su familia no tenía dinero para el hospital de la ciudad. El seguro público tardaría semanas en procesar el traslado. Y ella tenía miedo de los hospitales. Había escuchado historias de mala praxis, de bebés que morían durante cesáreas. Hay otra opción, dijo su madre, una mujer mayor que había venido con ella. Podemos ir con Doña Soledad. Traté de convencerlas de que no, de explicarles que esta era una emergencia médica real que ninguna hierba o ritual podía solucionar, pero vi la determinación en sus ojos. Iban a ir con Doña Soledad de todas formas. Al menos déjame ir con ustedes, dije finalmente.
para monitorear a Gabriela. Si las cosas empeoran, prometan que me dejarán llevarla al hospital. Accedieron, aunque podía ver que no les gustaba la idea. Esa tarde, las tres fuimos a la casa de doña Soledad. Era la primera vez que yo entraba a su propiedad. La casa era pequeña, pero estaba impecablemente limpia. Las paredes estaban cubiertas de imágenes religiosas. La Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, la Santa Muerte. Había velas encendidas por todas partes, creando sombras que danzaban en las paredes. El olor a copal era tan fuerte que me picaban los ojos. Doña Soledad nos recibió sin sorpresa, como si hubiera estado esperándonos. «Doctor Miguel», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, «qué honor tenerlo en mi humilde casa. ¿Viene a aprender o a juzgar?» «Vengo a asegurarme de que Gabriela y su bebé estén bien», respondí, tratando de mantener un tono profesional. «Por supuesto», dijo doña Soledad, «el bebé estará bien, yo me encargaré de eso». Llevó a Gabriela a una habitación trasera. La madre quiso entrar también, pero doña Soledad negó con la cabeza. «Solo la niña», dijo, «y el doctor, si quiere presenciar, pero deben prometerme que no interrumpirán, sin importar lo que vean o escuchen». Gabriela me miró con ojos suplicantes. Asentí y la seguí adentro. La habitación trasera era diferente al resto de la casa. No había imágenes religiosas aquí. En su lugar, las paredes estaban pintadas con símbolos extraños, similares a los que había visto en textos sobre culturas prehispánicas, pero no exactamente iguales. En el centro de la habitación había una mesa de madera, y alrededor de ella, velas negras formaban un círculo perfecto. «Acuéstese aquí, niña», instruyó doña Soledad, señalando la mesa. Gabriela obedeció, temblando. Yo me quedé en la esquina, mi mano en el bolsillo donde tenía mi estetoscopio, listo para intervenir si era necesario. Doña Soledad comenzó a cantar. No era español, no era purépecha, el idioma indígena local que algunos ancianos aún hablaban. Era algo más antiguo, más gutural, con sonidos que parecían raspar la garganta. Encendió copal en un incensario de barro y comenzó a pasar el humo sobre el cuerpo de Gabriela, concentrándose en su vientre hinchado. Sus manos se movían en patrones precisos, trazando símbolos invisibles en el aire. Y entonces, las velas comenzaron a comportarse de manera extraña. Las llamas se inclinaban todas en la misma dirección, aunque no había viento en la habitación cerrada. Se volvieron más altas, más brillantes, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Gabriela gimió de dolor. Sus manos se aferraron a los bordes de la mesa. «¿Qué le está pasando?», exigí saber, dando un paso adelante. «No interrumpa», siseó doña Soledad sin dejar de cantar. Vi algo entonces que mi mente racional se niega a aceptar incluso ahora. Vi sombras moviéndose debajo de la piel de Gabriela, como si algo estuviera nadando bajo la superficie. Vi su vientre contraerse y expandirse de formas que no tenían sentido anatómicamente. Y escuché otra voz. No era Gabriela, no era doña Soledad. Era una voz masculina, profunda, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «¿Qué ofreces a cambio?», preguntó la voz. Doña Soledad respondió en ese idioma extraño. Hubo un momento de silencio. Luego la voz habló de nuevo, esta vez en español, para que todos pudiéramos entender. «La vida de la madre por la vida del hijo, o la vida del hijo por la vida de la madre. Ese es el equilibrio. Ese es el precio». Gabriela gritó, un grito de puro terror. «No», dijo doña Soledad firmemente. «No acepto esos términos. Ofrezco un sustituto». «¿Qué sustituto?», preguntó la voz, y había algo como curiosidad en ella. Doña Soledad extendió su mano derecha. En su palma había un pequeño objeto que no había estado ahí antes. Parecía ser una figura tallada en hueso, representando a una persona. «Una vida por 2 vidas», dijo doña Soledad. «Toma esto y libera a la madre y al hijo». Hubo una risa, baja y resonante. «Una vida ya vivida a cambio de 2 vidas nuevas. El equilibrio no es justo». «Entonces añado esto», dijo doña Soledad, y con su otra mano sacó un cuchillo pequeño. Sin vacilar, se hizo un corte profundo en la palma, dejando que la sangre goteara sobre la figura de hueso. Las velas explotaron en llamas tan altas que casi tocaban el techo. Gabriela gritó de nuevo, pero esta vez era un grito diferente. Era un grito de alivio.
Las llamas bajaron abruptamente. La temperatura de la habitación, que había subido dramáticamente, volvió a la normalidad, y Gabriela dejó de temblar. Doña Soledad se tambaleó, apoyándose contra la pared. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor. La figura de hueso en su mano se había convertido en ceniza. «Ya está», dijo con voz débil. «El bebé vivirá. La madre vivirá. El precio ha sido pagado». Me acerqué rápidamente a Gabriela y saqué mi estetoscopio. Escuché el corazón del bebé. Estaba fuerte, regular, saludable. Revisé sus signos vitales. Todo estaba normal. El sangrado se había detenido. Era imposible. Hace 10 minutos esta mujer estaba en riesgo de perder a su bebé. Ahora estaba completamente estable. «¿Qué hiciste?», le pregunté a doña Soledad. «¿Qué fue todo eso?». Ella me miró con esos ojos negros profundos. «Hice lo que usted no puede hacer, doctor. Negocié con las fuerzas que gobiernan la vida y la muerte. Ofrecí un intercambio, y fue aceptado». «Eso no es posible», insistí, aunque acababa de presenciarlo con mis propios ojos. «No puede haber entidades que controlen quién vive y quién muere. Es absurdo». Doña Soledad sonrió con tristeza. «Usted estudió ciencia, doctor. Estudió el cuerpo humano, cómo funciona, cómo sanarlo, pero nunca estudió lo que hay más allá del cuerpo. Nunca aprendió que la muerte no es un final sino una transición, y que esa transición puede ser negociada bajo las circunstancias correctas». Gabriela se incorporó lentamente, mirándose el vientre con asombro y alivio. «¿Mi bebé está bien?», preguntó. «Tu bebé está perfecto», respondí automáticamente, aunque mi mente aún trataba de procesar lo que había visto. Doña Soledad las acompañó hasta la puerta. Cuando la madre de Gabriela intentó pagarle, la curandera negó con la cabeza. «No cobro por estos trabajos», dijo. «El precio ya fue pagado de otra manera». Después de que Gabriela y su madre se fueron, me quedé. Necesitaba respuestas. «¿Qué era esa figura de hueso?», pregunté. Doña Soledad se sentó pesadamente en una silla, envolviendo su mano sangrante en un trapo. «Era un sustituto», respondió. «Alguien que ya estaba destinado a morir pronto. Alguien cuya vida yo redirigí hacia este propósito». El horror de lo que implicaba me golpeó como un puño. «¿Mataste a alguien? ¿Mataste a alguien para salvar a Gabriela?». «No maté a nadie», dijo doña Soledad con calma. «Simplemente aceleré lo inevitable. Don Esteban, que vive al otro lado del pueblo, tiene cáncer pancreático terminal. Le quedan tal vez 2 semanas de vida. 3, si tiene suerte. Esas 2 semanas son ahora 1 semana. Tal vez menos. A cambio, Gabriela y su bebé vivirán. El equilibrio se mantiene». Me sentí enfermo. «Eso es monstruoso. Es jugar a ser Dios». «No, doctor», respondió doña Soledad. «Jugar a ser Dios es lo que hace usted todos los días en su clínica. Decide quién recibe tratamiento y quién no, basado en recursos, en prioridades. Yo simplemente trabajo con las mismas reglas, pero a un nivel más profundo». «Don Esteban no dio su consentimiento», dije. «No eligió morir antes para salvar a Gabriela». «¿Y habría importado si se lo hubiera preguntado?», replicó doña Soledad. «Don Esteban está solo, sin familia, sufriendo cada día. Gabriela es una mujer joven con toda una vida por delante, con un bebé que merece la oportunidad de nacer. ¿Quién tiene más derecho a vivir, doctor?». No tenía respuesta para eso. No quería tener una respuesta para eso. Durante los siguientes días, no pude dejar de pensar en lo que había presenciado. Visité a don Esteban. En efecto, estaba muriendo de cáncer pancreático. Yo mismo había confirmado el diagnóstico meses atrás. Le quedaba poco tiempo. 6 días después de la curación de Gabriela, don Esteban murió. Pacíficamente, en su sueño, según la vecina que lo encontró. Exactamente como doña Soledad había predicho. Gabriela dio a luz 3 meses después. Un niño sano, sin complicaciones. Ella sobrevivió el parto sin problemas. Debería haber sido un final feliz, pero no podía sacudirme la sensación de que había presenciado algo profundamente equivocado, algo que violaba no solo las leyes de la medicina, sino las leyes de la moralidad básica. Empecé a investigar. Hablé con los ancianos del pueblo, con los que aún recordaban las viejas tradiciones. Descubrí que doña Soledad venía de una larga línea de curanderos, pero que su tipo de curación era diferente, más oscura,
más peligrosa. Ella no solo cura, me dijo don Anselmo, un hombre de 90 años que había conocido a la abuela de doña Soledad. Ella hace tratos, con cosas que no deberían ser molestadas, con fuerzas que exigen equilibrio. ¿Qué tipo de fuerzas?, pregunté. Don Anselmo me miró con ojos cansados. En el mundo, doctor, hay un equilibrio. Por cada vida salvada, otra debe terminar. Por cada enfermedad curada, otra debe manifestarse en otro lugar. Doña Soledad aprendió a negociar directamente con las entidades que mantienen ese equilibrio, a redirigir el sufrimiento, la muerte, la enfermedad de una persona a otra. Eso es brujería, dije. Llámelo como quiera, respondió don Anselmo. Pero funciona, y mientras funcione, la gente seguirá yendo a ella. Comencé a ver patrones que antes había ignorado. Por cada curación milagrosa de doña Soledad, alguien más en el pueblo enfermaba o moría poco después. No siempre era obvio. A veces era alguien de un pueblo vecino. A veces el intervalo era de semanas, pero el patrón estaba ahí. Cuando curó a don Aurelio de cáncer de pulmón, la esposa de don Roberto desarrolló un tumor cerebral un mes después. Cuando salvó a la niña con leucemia, 2 niños en el pueblo vecino murieron en un accidente automovilístico semanas más tarde. El equilibrio. Siempre el equilibrio. Confronté a doña Soledad con mis descubrimientos. Estás matando gente, le dije. Estás redistribuyendo la muerte como si fueras un dios. Estoy salvando gente, respondió ella. Gente que usted no puede salvar con sus pastillas y sus cirugías. Y sí, hay un precio, siempre hay un precio. Pero al menos yo doy a mi gente la opción de vivir. ¿Y las personas que mueren en su lugar? ¿Ellas tuvieron opción? Doña Soledad no respondió a eso. Voy a denunciarte, le dije. Voy a decirle a la gente lo que realmente haces. Ella se rió, una risa triste y cansada. ¿Y le creerán, doctor? ¿Le creerán cuando les diga que su querida curandera hace pactos con fuerzas sobrenaturales? ¿O pensarán que el médico celoso finalmente perdió la razón? Tenía razón, por supuesto. Nadie me creería. No tenía pruebas, solo correlaciones que podían explicarse como coincidencias. Pero no podía simplemente no hacer nada. Empecé a advertir a mis pacientes. Les explicaba que cada curación tiene consecuencias, que doña Soledad estaba haciendo algo peligroso y moralmente cuestionable. Algunos me escucharon, la mayoría no. Y entonces, hace 3 meses, mi propia hija enfermó. Sofía tiene 7 años. Es mi única hija, la luz de mi vida. Desarrolló una infección que rápidamente se convirtió en sepsis. La llevé al hospital regional. Hicieron todo lo posible, pero la infección no respondía a ningún antibiótico. Su cuerpo estaba fallando. Los doctores me dijeron que preparara para lo peor. En mi desesperación, pensé en doña Soledad. Pensé en cómo podría salvar a mi hija. Y por un momento terrible y vergonzoso, consideré pedirle ayuda. Pero entonces recordé el precio. Recordé a don Esteban muriendo en lugar de Gabriela. Recordé a todos los que habían muerto para que otros pudieran vivir. ¿A quién condenaría a muerte para salvar a mi hija? ¿Qué inocente pagaría el precio de mi amor paternal? No pude hacerlo. A pesar de mi desesperación, a pesar de mi amor por Sofía, no pude cruzar esa línea. Sofía estuvo al borde de la muerte durante 3 días. Recé. Recé a un Dios en el que no estaba seguro de creer. Recé con una intensidad que nunca había sentido antes. Y por un milagro, real o no, Sofía comenzó a mejorar. Los doctores lo llamaron una respuesta tardía al tratamiento. Yo lo llamé un milagro. Mi hija vive. Y ningún inocente tuvo que morir para que ella viviera. Pero ahora vivo con el conocimiento de lo que existe en mi pueblo, de la curandera que hace tratos con fuerzas que no deberían ser perturbadas, del equilibrio oscuro que mantiene, sacrificando vidas para salvar otras. Doña Soledad sigue practicando. La gente sigue yendo a ella. Y yo sigo siendo el médico que no puede competir con sus milagros. A veces me pregunto si debería haber tomado su ayuda, si debería haber sacrificado a alguien más para asegurar la supervivencia de mi hija. Esos pensamientos me atormentan en las noches oscuras, pero luego veo a Sofía sonreír, escucho su risa, y sé que hice lo correcto. Algunas líneas no deben cruzarse, sin importar cuánto amemos, sin importar cuánto temamos perder. Doña Soledad me ve de manera diferente ahora.
Hay respeto en sus ojos, mezclado con algo que podría ser lástima. Usted eligió el camino difícil, doctor, me dijo la última vez que hablamos. El camino de la incertidumbre, de confiar en fuerzas que no puede controlar. Yo elegí el camino del control, del poder sobre la vida y la muerte. Ninguno de nosotros está completamente en lo correcto. Ninguno de nosotros está completamente equivocado. No estoy seguro de estar de acuerdo con eso, pero tampoco estoy seguro de poder refutarla. Sigo siendo el médico de San Jerónimo. Sigo compitiendo con una curandera que puede hacer cosas que la ciencia no puede explicar. Y vivo cada día con el conocimiento de que en mi pueblo, la muerte no es aleatoria ni inevitable. Es negociada, es intercambiada. Es el precio que algunos pagan para que otros puedan vivir. Y así concluye el testimonio de Miguel. Me escribió que aún trabaja en San Jerónimo, que doña Soledad sigue curando, y que él todavía no sabe si hizo lo correcto al rechazar su ayuda. Si alguna vez te has enfrentado a una decisión imposible, donde todas las opciones tienen un precio terrible, comparte tu experiencia en los comentarios. A veces no hay respuestas fáciles, solo decisiones con las que debemos aprender a vivir. Que tengas buena noche y descansa bien. Esta historia me la envió Ramiro, un camionero que ha recorrido las carreteras de Argentina durante más de 20 años. Lo que me contó sobre cierta ruta en la provincia de Santiago del Estero me dejó completamente helado. Si tú también manejas de noche, especialmente por carreteras solitarias, y has experimentado algo que no puedes explicar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Las carreteras nocturnas tienen sus propias historias, sus propios misterios. Antes de comenzar, si disfrutas estas historias y quieres escuchar más cada semana, considera suscribirte al canal. Ahora sí, esta es la historia de Ramiro y la carretera donde aprendió que algunos caminos es mejor no tomarlos después del anochecer. Me llamo Ramiro y llevo 23 años manejando camiones de carga por toda Argentina. He visto de todo en las rutas, accidentes terribles, tormentas que parecen del fin del mundo, animales cruzando en el peor momento posible. Pensaba que nada podría sorprenderme ya. Estaba equivocado. Lo que voy a contar sucedió en julio de 2023, pero todavía me cuesta dormir algunas noches pensando en ello. Todavía evito esa carretera, incluso durante el día, y nunca, bajo ninguna circunstancia, la tomo después de que oscurece. Era un viaje rutinario. Tenía que llevar carga desde Córdoba hasta Tucumán. Normalmente tomaba la ruta principal, la Nacional 9, pero esa semana estaba en obras por varios tramos. Los desvíos añadían 3 horas al viaje. Mi jefe me sugirió una ruta alternativa, una carretera provincial menos transitada que pasaba por la provincia de Santiago del Estero. Es un camino más directo, me dijo. Te ahorras 2 horas fácil. Está en buenas condiciones, solo que no mucha gente la usa porque es más solitaria. Yo no tenía problema con las carreteras solitarias. De hecho, las prefería. Menos tráfico, menos estrés, más fácil mantener velocidad constante. Salí de Córdoba a las 4 de la tarde. Calculaba llegar a Tucumán alrededor de la medianoche. El clima estaba despejado. La ruta alternativa estaba claramente marcada en mi GPS. Todo perfecto. Las primeras 2 horas fueron normales. Carretera asfaltada en buen estado. Paisaje monótono de campo y monte bajo típico de esa región. Pasé por un par de pueblitos pequeños, algunas estaciones de servicio. Paré en una para cargar combustible y comprar algo de comer. El empleado de la estación era un hombre mayor, de unos 60 años. Mientras llenaba el tanque, me preguntó hacia dónde iba. A Tucumán, respondí. Voy por la Provincial 310. Su expresión cambió. Frunció el ceño. ¿Va a pasar por ahí de noche? Sí, llegaré a esa zona como a las 7, 8 de la noche. ¿Por qué? ¿El camino está malo? El camino está bien, es otra cosa. ¿Qué cosa? Él miró alrededor como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. La gente de por acá evita esa ruta de noche, especialmente el tramo del kilómetro 38 al 45. Dicen que pasan cosas raras. Sonreí. Ya había escuchado historias similares antes. Cada región tiene sus leyendas de carreteras embrujadas,
¿Qué tipo de cosas raras? Apariciones. Gente en la ruta que no debería estar ahí. Autos que aparecen y desaparecen. Sonidos. Yo nunca lo he visto personalmente, pero conozco gente de confianza que sí. Y todos dicen lo mismo. Si tienes que pasar por ahí de noche, no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Entendido, dije, todavía no creyendo realmente pero apreciando la advertencia. No me detendré. Y si ves a alguien pidiendo ayuda en la ruta, especialmente cerca del kilómetro 38, no pares. No es lo que parece. Pagué el combustible, le agradecí por el consejo y seguí mi camino. Era una buena historia, pensé. El tipo de cosa que los lugareños cuentan a los forasteros. El sol comenzó a ponerse alrededor de las 6:30. Para las 7, estaba completamente oscuro. La carretera provincial tenía muy poca iluminación. Solo mis faros cortando la oscuridad y ocasionales postes reflejantes marcando el camino. El tráfico era prácticamente inexistente. En una hora, solo me crucé con 3 vehículos. El resto del tiempo era yo solo en la oscuridad, con el ronroneo constante del motor y el zumbido de las llantas sobre el asfalto. Mi radio estaba sintonizada en una estación de noticias, pero mientras más me adentraba en esa ruta, peor se volvía la señal. Eventualmente solo quedó estática. Cambié a un CD de música que llevaba. Cumbia, folclore, algo para mantenerme despierto. Alrededor de las 8 de la noche, vi el cartel. KM38. Recordé las palabras del empleado de la estación. Del kilómetro 38 al 45, 7 kilómetros de supuesta actividad paranormal. Miré el camino adelante. Era recto como una flecha, desapareciendo en la oscuridad. Monte bajo a ambos lados, sin casas, sin luces, solo la carretera vacía. Aceleré un poco. Cuanto antes pasara este tramo, mejor. No porque tuviera miedo, me dije a mí mismo, solo porque quería llegar a tiempo. Pero entonces la música se detuvo. El CD simplemente dejó de reproducir. Miré el estéreo. La pantalla mostraba que el CD seguía funcionando. El contador de tiempo avanzaba, pero no salía sonido. Probé subir el volumen. Nada. Qué raro, murmuré. Intenté expulsar el CD y volver a ponerlo, pero el botón no respondía. El estéreo se había congelado de alguna forma. Bien, pensé. Conduciré en silencio. No es gran cosa, pero el silencio en esa carretera era opresivo. Podía escuchar cada pequeño sonido. El motor, las llantas, mi propia respiración y algo más. Un zumbido muy bajo, casi imperceptible, como electricidad estática. Entonces vi las luces. A lo lejos, en mi carril, había luces rojas, luces de freno, otro vehículo. Me acerqué lentamente. Era un auto pequeño, un sedán viejo, detenido en medio del carril. Sin luces de emergencia, solo las luces de freno encendidas. Reduje la velocidad. Mi instinto de conductor me decía que debía ayudar. Tal vez tuvieron una falla mecánica, tal vez necesitaban asistencia. Pero entonces recordé las palabras del empleado. No te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Dudé. Mi pie se movió entre el acelerador y el freno. El auto estaba cada vez más cerca. Podía ver que había alguien adentro. Una figura en el asiento del conductor. Decidí pasar de largo. Si realmente necesitaban ayuda, podía llamar a la policía desde el próximo pueblo. Pero justo cuando estaba a punto de pasar junto al auto, la puerta del conductor se abrió. Una mujer salió. Joven, tal vez 25 años. Llevaba un vestido claro. Su cara estaba pálida, aterrorizada. Levantó ambas manos, gesticulando desesperadamente para que me detuviera. Mi pie pisó el freno instintivamente. El camión comenzó a reducir velocidad, pero entonces algo me hizo mirar más de cerca. Algo estaba mal. La mujer no proyectaba sombra bajo las luces de mis faros, y su vestido, que parecía claro a la distancia, estaba manchado con algo oscuro, algo que parecía sangre seca, y sus ojos, incluso desde la cabina del camión, pude ver sus ojos. Estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo negro. Pisé el acelerador a fondo. El camión aceleró.
pasando junto al auto. Miré por el espejo lateral. La mujer seguía ahí, parada en medio de la carretera, mirando mi camión alejarse. No se movió. No corrió detrás de mí. Solo se quedó ahí, inmóvil como una estatua. Y entonces, mientras miraba, desapareció. Ella y el auto. Simplemente se desvanecieron como si nunca hubieran estado ahí. Mi corazón latía salvajemente. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. ¿Qué mierda fue eso?, dije en voz alta, mi voz temblando. Miré el odómetro, kilómetro 39. Todavía me quedaban 6 kilómetros de este tramo maldito. Mantuve la velocidad alta. 80, 90 kilómetros por hora, más rápido de lo recomendado para una carretera provincial de noche, pero no me importaba. Solo quería salir de ahí. El kilómetro 40 pasó. Luego el 41. En el kilómetro 42, escuché el golpe. Bang. Algo había golpeado el costado del camión. Fuerte, como si alguien hubiera lanzado una roca grande. Miré por el espejo. No había nada en la carretera detrás de mí. Bang. Bang. 2 golpes más. En el techo esta vez. Como si alguien estuviera golpeando desde arriba. No, no, no. Repetía, acelerando más. Los golpes continuaron. Bang. Bang, bang, toda la longitud del camión, como si múltiples manos estuvieran golpeando el contenedor de carga. Y entonces escuché las voces. No venían de ningún lugar específico. Parecían venir de todas partes al mismo tiempo. Voces susurrando, murmurando, algunas riendo, otras llorando. Una cacofonía de sonidos humanos pero completamente inhumanos al mismo tiempo. Cerré los ojos por un segundo, tratando de mantener la calma. Cuando los abrí, había alguien parado en medio de la carretera. Un hombre, de pie, directamente en mi carril. No tuve tiempo de frenar. No tuve tiempo de esquivar. El camión lo atravesó. No hubo impacto, no hubo golpe. Simplemente pasé a través de él como si fuera humo. Miré por el espejo lateral. El hombre seguía parado ahí, girando lentamente para mirar mi camión alejarse. Su cara estaba destrozada, como si hubiera estado en un accidente terrible, y sonreía. Dios mío, Dios mío, Dios mío, repetía como un mantra. Kilómetro 43. Los golpes en el camión se intensificaron. Ahora sonaba como si docenas de puños estuvieran golpeando simultáneamente. Bang, 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 bang. Las voces eran más fuertes. Llanos susurros, gritos. Personas gritando en agonía, en terror, en desesperación. Y entonces vi a los niños, 3 niños, de pie en el borde de la carretera. No podían tener más de 10 años, estaban tomados de la mano. Me miraban con expresiones vacías mientras pasaba, pero sus ropas estaban rasgadas, sus caras estaban sucias con algo que parecía ceniza, y detrás de ellos, el monte ardía con llamas que no producían luz. Kilómetro 44. El volante comenzó a vibrar violentamente en mis manos. El camión entero temblaba como si estuviera pasando por un terremoto. Los espejos laterales mostraban imágenes distorsionadas, figuras corriendo junto al camión, caras presionadas contra las ventanas del contenedor, manos arañando el metal. La temperatura dentro de la cabina cayó en picada. Podía ver mi aliento. La ventana comenzó a empañarse desde adentro. Y en esa condensación, lentamente, comenzaron a aparecer palabras, como si alguien estuviera escribiendo con un dedo invisible. «Únete a nosotros». «No», grité. «Déjenme en paz». Kilómetro 45. En el momento en que pasé el cartel del kilómetro 45, todo se detuvo. Los golpes cesaron. Las voces se silenciaron. La temperatura volvió a la normalidad. El temblor del camión desapareció. Las palabras en la ventana se desvanecieron, y mi estéreo volvió a funcionar. La música de cumbia retomó exactamente donde se había detenido, como si nada hubiera pasado. Miré por los espejos. La carretera detrás de mí estaba vacía, normal, solo asfalto oscuro bajo la luz de mis luces traseras. No reduje la velocidad. Seguí conduciendo a toda velocidad durante los siguientes 20 kilómetros hasta que finalmente vi las luces de un pueblo pequeño. Entré al pueblo y me detuve en el primer lugar iluminado que vi. Una estación de servicio con un restaurante anexo. Estacioné el camión, apagué el motor y simplemente me quedé sentado ahí,
temblando. Un empleado salió, preocupado. «¿Está bien, señor? Se ve muy pálido. ¿Puedo usar su baño?», logré decir. «Claro, pase». Entré al baño y vomité. Luego me lavé la cara con agua fría, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Cuando salí, le pregunté al empleado sobre la carretera. «¿Usted conoce el tramo del kilómetro 38 al 45 en la Provincial 310? Su expresión se volvió seria. «Sí». «¿Pasó por ahí de noche?» «Sí». «¿Vio algo?» «Vi muchas cosas, cosas que no puedo explicar». Él asintió, sin sorpresa. «No es el primero. Ese tramo tiene historia, mala historia». Me explicó que en los años 70 había habido un accidente terrible ahí. Un autobús lleno de pasajeros, familias, niños, trabajadores, se había salido del camino durante una tormenta. El autobús cayó por un barranco y se incendió. Murieron todos, más de 40 personas, pero la historia no terminaba ahí. Años después, en ese mismo tramo, hubo una serie de asesinatos. Un asesino serial que se hacía pasar por automovilista varado. Cuando alguien se detenía para ayudar, los atacaba. Mató a al menos 10 personas antes de que lo capturaran. Y desde entonces, la carretera había sido escenario de docenas de accidentes inexplicables. Conductores que simplemente perdían el control. Personas que desaparecían. Vehículos encontrados abandonados sin explicación. La gente dice que las víctimas siguen ahí, continuó el empleado. Atrapadas, repitiendo sus últimos momentos, buscando compañía o venganza, o simplemente incapaces de irse. Me quedé en ese pueblo esa noche. No podía seguir conduciendo. Necesitaba procesar lo que había visto. A la mañana siguiente, con la luz del día, revisé mi camión. Había marcas por todo el contenedor. No eran abolladuras exactamente, eran más como huellas de manos, docenas de ellas, como si múltiples personas hubieran estado presionando y golpeando el metal. Pero lo más perturbador fue lo que encontré en el techo de la cabina. Arañazos, profundos, formando palabras. «La próxima vez detente». Tomé fotos. Reporté todo a mi jefe. Él pensó que estaba exagerando o que había sido vandalizado en algún lugar. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que viví. Completé la entrega en Tucumán. Pero para el viaje de regreso, tomé la ruta larga. La Nacional 9 con todas sus obras y desvíos. No me importó que añadiera 3 horas. Valía la pena cada minuto extra. He seguido trabajando como camionero. Es lo que sé hacer. Es mi vida. Pero ahora tengo reglas estrictas para mí mismo. Nunca tomo rutas alternativas sin investigar primero su historia. Nunca conduzco de noche por carreteras provinciales poco transitadas. Y si alguien me pregunta sobre la Provincial 310 en Santiago del Estero, les digo exactamente lo mismo que me dijo aquel empleado de la estación de servicio. No la tomes de noche. Y si tienes que tomarla, no te detengas. Pase lo que pase, no importa lo que veas, no importa quién parezca necesitar ayuda, no te detengas, porque lo que está esperando ahí no quiere tu ayuda, quiere que te unas a ellos. Y una vez que te detienes, una vez que sales de tu vehículo, una vez que cruzas esa línea, ya es demasiado tarde. Lo sé porque vi las caras de esas personas, las víctimas del autobús, las víctimas del asesino, los conductores de los accidentes inexplicables. Y todos tenían la misma expresión, la comprensión horrible de que ahora están atrapados ahí para siempre, repitiendo esa noche una y otra vez, esperando al próximo conductor que cometa el error de detenerse. No seas ese conductor. Esa fue la experiencia de Ramiro en aquella carretera maldita. Me dijo que desde entonces ha escuchado de otros camioneros con historias similares sobre ese tramo, aunque pocos quieren hablar abiertamente de ello por miedo a que los consideren locos. Si alguna vez has manejado por carreteras donde sentiste que algo no estaba bien, donde viste cosas que no puedes explicar, compártelo en los comentarios. A veces estas advertencias pueden ayudar a otros a evitar los mismos caminos. Maneja con cuidado, cuídate mucho, y nos vemos en la siguiente historia.